¿Tú ves ese scoreboard? Una kill y 8 muertes. Ese soy yo. Bienvenidos al multiplayer del nuevo Gears of War E-Day. Pero quédate, porque esta historia tiene final feliz. ¿Qué pasó, mi gente? Aquí Emtech. Hoy vamos con la beta de Gears of War E-Day. Sí, el Gears nuevo. El Emergence Day. Y lo estoy corriendo en una ROG Xbox Ally X. Vamos a ver cómo rinde. Y de paso, van a ver por qué yo no debería jugar versus con gente seria. Setup rápido para los técnicos. La Ally X con su conectada al dock, jugando a 1080 en el monitor. En el menú a 57 FPS, bonito y estable. En el juego, ya ustedes van a ver. Primera partida. Conquest en un mapa que se llama Kalona Market. Y yo llegué con toda la actitud, mi gente, en modo competitivo activado. Y el juego me miró y me dijo, tranquilo papá, aquí es donde empiezan los abusos. Brother, yo pasé más tiempo expectando que jugando. Yo me sé la vida entera de Mark Gratz. Sé qué armas usa, por dónde rota, todo. Ya éramos panas. Él no lo sabía, pero éramos panas. Y el marcador, 0-1. 0-2. 0-3. Y el juego por el medio gritándome Son Abandoned, Defeat. Sí, gracias, yo estaba ahí. Yo lo viví, no hace falta el recordatorio. Y de vez en cuando la beta soltaba su Fail to Retrieve Data. ¿Y saben qué? Tranquilo. Gears, yo tampoco quería ver esos números. Y llegó el scoreboard, mi gente. Una kill, 8 muertes, KD en 0. 253 puntitos. El mejor del lobby tenía 17 kills y 4000 puntos. Eso que me hicieron no fue una partida. Eso fue un bullying con pasos extra. Y la pantalla final, COG Victory, un solo detallito. Yo iba en el equipo de los Locus. 0. O sea, que perdimos. 0-1. Y el MVP de la partida fue el mismito de las 17 kills. El que me estuvo usando de piñata, toda la noche. Bueno, toda la tarde. Felicidades, campeón, te la comiste. Así que hice lo que todo boricua con dignidad hace cuando están abusando en el multiplayer. Me fui y me cambié a Horda. Cooperativo. Los enemigos son del juego, nadie te juzga. Y las partidas, si se pueden ganar en equipo. Yo necesitaba coger un suspiro, mi gente. Ya me estaban aniquilando. 11. Horde Sig. El mapa de Golden Quarter. Me tocó Anvil Squad con 3 desconocidos. La dificultad, rookie. Sí, rookie. Después de lo que ustedes acaban de ver, ustedes me iban a pedir Insane. Vamos a ser serios. Serio, mi gente. Sí. La misión, defender el rig en la Opera House. 3 waves de Locus. Y mi gente, por fin maté algo. Salía Energy Collected en pantalla y yo me sentía millonario. Con los chavitos compré el Garshner en el Supply Caché. Y ahí pues todo cambió porque Gears sin un Garshner pues no es Gears. Aunque ya lo tenía, no sé para qué lo compré. Eso es un simulador de morirse. Y de eso ya había jugado como 9 minutos. Era suficiente. Wave 2, Wave 3 y el rig quedó defendido. En Versus yo era el problema del equipo. En Horde soy bueno. Sigo siendo el más flojito del squad, pero un flojito funcional. Hay una diferencia ahí, que conste. El objetivo final, aguantar casi 5 minutos hasta que llegue la extracción. Y el piloto del helicóptero llega y de una, hey morons, están ahí parados en mi... Hasta los NSP de este juego te faltan el respeto. A mí me encanta. Y ahí está, Victory. 5080 de energía. Y de 4 del squad nos extrajimos 2. 2 no llegaron al helicóptero. Un minutito de silencio, ¿ok? Ya, 10.260. Y 8 de experiencia. En Horda, por lo menos, la partida se termina. Y se termina ganando, aunque se quedaran 2 pendejos atrás. 17. El veredicto de rendimiento en multiplayer me daba como 49 FPS. En Horda, entre 40 y 45 con sus bajoncitos. Cuando la pantalla se llenaba de Locus a 1080 y siendo una beta, se juega y se juega bien. Esto es aquí, me imagino que en el lanzamiento va a mejorar mucho más. 18.
Así que ese fue mi E-Day. Humillación en Versus, redención en Horda. El juego se ve bien brutal y se siente el Gears clásico de antes, con sus técnicas de parkour, sus nuevas mecánicas. Ahora, cuéntame en los comentarios, ¿tú eres del Team Versus o del Team Horda como yo? Nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse y darle like al video. Oye, apunta bien. Si quieres arreglarlo, mente que es el man stem de que